Compañeros, mi nombre es Emery Paola Correa Rodríguez, pertenezco al grupo 37 de instrumentación y en este video voy a dar una explicación al paso 1 y 4 de la actividad individual. Empezaré por el paso 1, que consta de seleccionar uno de los siguientes bloques de un sistema de instrumentación y explicar detalladamente su función. En mi caso yo escogí el transductor. Los transductores son aquellas partes de una cadena de medición que transforman una magnitud física en una señal eléctrica. Los transductores son especialmente importantes para que los medidores puedan detectar magnitudes físicas. Normalmente estas magnitudes, como por ejemplo temperatura, presión, humedad del aire, presión sonora, caudal o luz, se convierten en una señal normalizada 4 a 20, como lo muestra la imagen ahí que puse. Los transductores se pueden clasificar en dos grupos, los transductores activos y los transductores pasivos. Los transductores activos son dispositivos que generan energía eléctrica por conversión de energía procedente del sistema sobre el que mide. Los transductores activos no necesitan fuente de alimentación para poder operar. Los transductores pasivos son aquellos en los que no se produce conversión de energía. Algún parámetro del transductor es función de la magnitud que se mide, y las variaciones de este parámetro son utilizados para modular la energía eléctrica procedente de una fuente que en este caso sí se necesita. Los tipos de transductores. Existen unos tipos de transductores como el transductor electromagnético, que son los que transforman la energía eléctrica en energía magnética o viceversa. Un ejemplo de esto es un electroimán. Los transductores de temperatura son aquellos que transforman una medición de temperatura en corriente eléctrica. Generalmente son resistencias que varían con la temperatura. Los transductores fotoeléctricos transforman luz en energía eléctrica o viceversa. Y los transductores de fuerza son los que perciben de una deformación causada por una fuerza y la transforman en una señal eléctrica. Las características de los transductores. Una de las características más importantes de los transductores es su exactitud. La exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese posible. Se entiende por exactitud que el valor verdadero de la variable se puede detectar sin errores sistemáticos, positivos o negativos en la medición. Sobre varias mediciones de la variable, el promedio de error entre el valor real y el valor detectado tenderá a ser 0. La precisión. La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La precisión significa que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición de la variable. La dispersión en los valores de una serie de mediciones será mínima. Su rango de funcionamiento. Su rango de funcionamiento debe ser amplio y debe ser exacto y preciso en todo el rango. La velocidad de respuesta. Este transductor debe ser capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un tiempo mínimo, lo cual debería ser ideal una respuesta instantánea. La calibración. El sensor debe ser fácil de calibrar. El tiempo y los procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de calibración deben ser mínimos. Además, el sensor no debe necesitar una recalibración frecuentemente. El término de desviación se explica con frecuencia para indicar la pérdida gradual de exactitud del sensor que produce con el tiempo y el uso, la cual hace necesaria su recalibración. Y la fiabilidad. El sensor debe ser altamente fiable. No debe estar sujeto a los fallos frecuentes durante el funcionamiento. Ahora voy a proceder a explicar el paso 4 de la actividad individual, que es este bloque del sistema de instrumentación. Voy a empezar por el detector o sensor. El detector o sensor es el elemento sensible primario que responde a las variaciones de la magnitud que se mide. De ahí continúa el transductor, que es el componente que convierte la magnitud física a medir en una señal eléctrica. El amplificador es el que amplifica las señales hasta niveles que sean suficientemente superiores al nivel del ruido eléctrico. La señal debe estar acondicionada para incrementar la relación señal-ruido hasta niveles adecuados. Al transmitirla aquí, pasa al receptor. Esta información resultante del proceso de medida debe ser presentada de forma comprensible al operador o a la persona que esté recibiendo. Y debe ser elaborada, integrada para que pueda ser entendida. De ahí pasa al controlador, que es el instrumento que recibe la señal de la variable medida y que calcula la acción de control. De ahí pasa al elemento final de control, que es el instrumento que actúa sobre la variable medida seleccionada, y pues por último el proceso, que es pues el que se hace como tal completo en esto. Saludos para todos y muchas gracias.